escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el gobierno inició el proceso de deportación de 1,000 personas privadas de la libertad que cumplían condenas en distintos centros penitenciarios del país como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento carcelario. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre la deportación de presos colombianos. ¿Es respaldado esto por la ley o cuáles son los cuestionamientos? Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, María del Carmen, y a quienes nos escuchan. Mire, Fausto, ¿de dónde nace esto? No sé muy bien hacia dónde va, pero sí le puedo decir de dónde nace. La Ley Orgánica de Integridad Pública, hasta el día de hoy vigente en el Ecuador, por cuanto se encuentra bajo examen de la Corte Constitucional, respecto de las impugnaciones de su constitucionalidad, en la incorporación que hizo, las reformas que introdujo la Ley Orgánica de Integridad, una de ellas es el artículo 61, una reforma al Código Orgánico Integral Penal a través del artículo 61. ¿Y qué es lo que estableció el artículo 61? Que en caso de que exista en el Ecuador un conflicto armado interno, recuerde usted que hace pocas semanas el presidente hizo un decreto ratificando la existencia de un conflicto armado interno, que en caso de estar vigente esta situación de conflicto armado, se podrá realizar una suerte de deportación de extranjeros cuya condición en el Ecuador sea la existencia de una privación de libertad, ni siquiera la existencia de una sentencia. Esto es importante notarlo. Basta y sobra, de conformidad con la Ley de Integridad Pública, de que hayan sido privados de su libertad, que exista un conflicto armado interno y el presidente, el gobierno, a través de ciertas justificaciones como son necesidad, idoneidad, protección interna y orden público para la seguridad ciudadana, podrá proceder a la deportación. Entonces, esto hay que mirarlo en este primer análisis, primera mirada. La ley interna, esta ley, llamémosla polémica porque está en cuestionamiento su constitucionalidad, habilitaría a que dentro del derecho ecuatoriano se realice esta suerte de expulsión o deportación. Momento uno. Pero de la frontera para allá hay un momento dos. Y el momento dos requiere precisamente que hayan canales diplomáticos, para eso está el derecho internacional público, canales amistosos de acuerdo de una operación siguiente después del cumplimiento, vuelvo a decirlo, de este artículo 61 reformado con la Ley de Integridad. Entonces son estos dos momentos los que generan una tensión y un conflicto indudablemente dentro de lo que se está realizando en el país. Y el hecho, por ejemplo, de que se haya tomado esta decisión con ciudadanos privados de la libertad, con o sin sentencia, de acuerdo a lo que usted menciona del artículo 61, pone en riesgo o de alguna forma también podría vulnerarse un derecho de alguno de los ciudadanos que eventualmente no tenga alguna o no hubiese podido tener una sentencia en nuestro país y ya tiene esta restricción de ingreso al país por 40 años. Indiscutiblemente es así, porque, mire, no se trata esto de defender a delincuentes, se trata de defender al país. No se trata esto de prisas, se trata de la prudencia y serenidad suficiente para que una política pública, si es que esta es una decisión, si la política pública es sacar del país a las bandas y los bandidos cuando son extranjeros, bueno, hágalo, pero hágalo bien. Hágalo bien para todos estar contentos y no solamente mirar que es una decisión imperfecta y con eso justificar. No es correcto en el Estado las decisiones imperfectas. Hay que hacerlas para que surtan efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la Ley de Integridad Pública, además
lo que determina es que existirá una suerte de imposibilidad de retorno al país durante 40 años. Si es que las personas que han sido excluidas del territorio ecuatoriano llegan al territorio del país al que son enviadas y estas quedan en inmediata libertad, no tiene mucho sentido la acción previamente existente, la acción realizada por el Ecuador, porque más dejaría una atmósfera de una especie de impunidad y eso hay que cuidar. Eso hay que cuidar porque no se trata de un indulto presidencial, porque si es que el ánimo era una suerte de perdón de la sanción, entonces se hacían indultos. Pero aquí, efectivamente, como usted muy bien contextualiza, ni siquiera hay sentencia. Son personas privadas de la libertad, que tienen en firme una decisión de ser privados de la libertad, y eso basta y sobra para dejarlos en frontera y que no haya el segundo momento. A mí sí me parece que lo idóneo, lo adecuado, es sentarse con el país extranjero de a dónde va el territorio y lograr algunos elementos. Mire, Fausto, hay vigente con Colombia el convenio bilateral de repatriación de condenados. Eso está vigente. Pero esto es lo que de alguna forma sí deja este sinsabor y ha sido motivo de polémica durante estos días, ¿no? Una vez que se conoció de esta deportación de presos colombianos. Es esta sensación de impunidad con la que pueden haber llegado algunos a Colombia. Es decir, un poco, alguien decía por ahí, muchos o cuantos la habrán sacado barata el hecho de salir de acá deportados, llegar y no cumplir con una condena que eventualmente, que no sabemos de cuánto era, y eventualmente seguir delinquiendo. Detrás de cada persona privada de su libertad hay un juez que decidió, hay un fiscal y una víctima que acusó. Yo no sé si hemos pensado en esas personas que hoy miran que las personas acusadas o sus victimarios han recuperado una suerte de libertad en frontera. Vuelvo a decirlo, esto no hay que confundir, que la medida es correcta, la medida puede ser una política pública necesaria para el país, indiscutiblemente, más aún con el hacinamiento que existe en los centros de privación de libertad. Eso se aplaude, pero no puede darse el Ecuador el lujo de hacer decisiones de esta naturaleza sin cerrar los círculos jurídicos. Eso es lo que tiene que quedar claro. El primer círculo jurídico, o la primera mitad del círculo jurídico, es la ley de integridad vigente aún. Está claro. Desde ahí se está actuando. ¿Cuál es el marco legal? Usted me preguntaba. Es la ley de integridad. Las reformas que se introdujeron a la ley de integridad pública. Desde ahí se está actuando. A propósito, con velocidad. ¿Por qué el acelerador? Este es el paso 1. Pero el círculo se cierra o perfecciona cuando usted bilateralmente acuerda con el otro país la recepción. Yo veía comunicados oficiales del Estado vecino que habla de solamente 11 personas que mantienen la privación de libertad, de cerca de 600 o 500, que era la cifra que se manejaba. Claro, 11 personas que tienen aún pendiente algo con la justicia en Colombia. El resto, incluso si es que han cometido en algún momento, en algunos casos sus causas prescribieron, en otros casos ya no deberían cumplir una condena. Entonces el derecho está para mejorar la situación de vida de la gente. Hay que mejorar la situación de vida de los ecuatorianos. Pero no con esto que parece, vuelvo a decir, que deja una atmósfera que no convence, ¿no? Una atmósfera en donde personas que han sido acusadas, que han sido privadas, que han cometido hechos ilícitos, pues gozan hoy de libertad. De otro lado, ¿cómo resuelve esto la situación carcelaria en el país? Mire, Fausto, yo entiendo que es necesario una depuración en el Ecuador del hacinamiento. Yo entiendo que esta es una lucha que el gobierno ha emprendido en distintos momentos. Recuerde usted, incluso con la intención de modificar la Constitución para que los privados de libertad no sean grupos de atención prioritaria, pero eso responde a convenios, a acuerdos internacionales preexistentes que el Ecuador suscribió. Entonces, no es una cuestión en donde el derecho tiene que ser descartado.
El derecho triunfa cuando logra los efectos jurídicos deseados. Yo creo que aquí se podría desear efectos jurídicos coherentes si es que esto es una política pública. Y ya nos dirán las estadísticas qué tanto esto alivia los centros de privación de la libertad. Yo creo que es bueno deportar. Yo creo que es muy sano expulsar, pero hágalo bien, para que tenga un efecto jurídico deseado, para que el país del territorio que recibe no se quede simplemente con brazos cruzados y esto tenga entonces, vuelvo a decir, otra atmósfera que no es precisamente la que esperan los ecuatorianos, ni tampoco los deseos o las intenciones finalísticos, asumo, de las reformas que se introdujeron en la Ley de Integridad Pública. Doctor Charco, no quiero cerrar la entrevista sin antes consultarle sobre lo que ha sido también noticia en estas últimas horas. De acuerdo al presidente, la fecha tentativa de la consulta popular sería el 14 de diciembre y allí busca incorporar algunas preguntas, por ejemplo, sobre las bases militares extranjeras o el financiamiento a partidos políticos. ¿Los tiempos nos dan para llegar al 14 de diciembre? Yo creo que el presidente de la República tiene únicamente una posibilidad, que es propuestas de enmiendas constitucionales. Es decir, no olvide usted que las bases para operaciones militares de tipo extranjero y la eliminación del fondo partidista y promoción electoral de la Constitución son reforma parcial a la Constitución. Pero eso empezó con mucha anticipación, porque hay plazos legales y hay plazos constitucionales. Y yo no creo que los tiempos le den para más reformas de ese tipo, sino exclusivamente para enmiendas, es decir, cambios menores de la Constitución, habilitados única y exclusivamente por él, no necesita ahí aprobación de la Asamblea, las enmiendas. El presidente de la República podría mandar un paquete serio de enmiendas a la Corte Constitucional para que la Corte realice su dictamen y esto pase a una consulta a través del Consejo Nacional Electoral. Vuelvo a decir, habrá de seguro las dos preguntas de reforma parcial y tendrán que ponerse a sentar en un paquete serio de enmiendas que la iniciativa es exclusiva del presidente y ya no requiere de la Asamblea, porque si es que van por el camino de reformas que requieren de la Asamblea, el tiempo no alcanza. Indiscutiblemente serán enmiendas y quizás alguna que otra pregunta plebiscitaria. Ojalá el país pueda ya conocer una propuesta seria de qué es lo que se quiere modificar de la Constitución. Aunque se viene corto el tiempo. El tiempo es cortísimo. No hay tiempo para debate y las reformas parciales que se podían hacer, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un engendro, se lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Mire usted, ahora es ese órgano el que tiene que nombrar judicatura, designar fiscal general del Estado y creo que están a vísperas además de iniciar un nuevo enjuiciamiento político. Yo creo que ese órgano es inservible para la marcha del país y la eliminación de ese órgano conforme a los dictámenes de la Corte Constitucional existentes se puede hacer vía reforma parcial, pero no se inició. Y yo creo que los tiempos para una reforma parcial no darán, pero sí para enmiendas, vuelvo a decir, lo que quede muy claro, pero las enmiendas significan menores cambios a la Constitución, cuestiones quizás ya no tan profundas como las que hubiéramos deseado los ecuatorianos, y se lo dijo oportunamente hace varios meses. Doctor Charco, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto, una buena tarde. Igualmente, el doctor José Charco, abogado constitucionalista, hablando sobre la deportación de presos colombianos respaldado por la ley. Ha dicho que el origen de esta decisión tiene en la Ley de Integridad Pública y las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.